La charla de hoy tiene que ver con recursos para reducir el estrés. Cualquier consulta que quieran hacer la pueden hacer al final de la charla, ¿sí? Por chat o pueden abrir y animarse a hablar con el micrófono. Bien, vamos a comenzar. Primero nos vamos a preguntar qué es el estrés. Vamos a ver que el estrés se puede definir como un estado de preocupación o tensión mental generada por alguna situación difícil que estemos atravesando. Absolutamente todos los seres humanos tenemos cierto grado de estrés o tenemos algunas situaciones complejas por un periodo corto de tiempo, ¿sí? Que resolver o que nos representa una amenaza o un desafío. Ahí aparece el estrés y es totalmente bueno que aparezca porque nos permite accionar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa cuando el estrés se hace cotidiano, digamos, lo tenemos a lo largo de toda nuestra vida, todos los días, y cuando se hace en un periodo largo de tiempo? ¿Qué aparece ahí? Empiezan a aparecer signos y síntomas que no nos van a permitir relajarnos o concentrarnos o que van a aparecer distintos, ¿sí? De acuerdo a cada persona, cómo reacciona al estrés, vamos a empezar a sentirnos más ansiosos, más irritables, nos puede causar dolor de cabeza, malestar gástrico, dificultades para dormir, alteraciones en el apetito, el aumento de consumo de sustancias como el tabaco, las bebidas alcohólicas, y en algunos casos, debido a este estrés continuo y por un largo periodo de tiempo, vamos a empezar a ver problemas también a nivel de nuestro cuerpo, a nivel salud mental, ¿sí? A nivel de lo que tiene que ver con, por ejemplo, enfermedades tanto físicas, ¿sí? Aparecen o se activan enfermedades físicas, también en nuestra salud mental, como la ansiedad, como la depresión. Entonces es importante ver cuando el estrés se vuelve cotidiano, se vuelve algo de todos los días y empiezan a aparecer estos síntomas que nos generan malestar y en algunos casos nos activa enfermedades tanto físicas como psíquicas. Bien, vamos a ver que cada persona no va a responder de la misma manera o va a reaccionar de la misma manera ante situaciones estresantes. Los síntomas pueden variar en persona a persona y también vamos a ver que en función de eso, las estrategias que vamos a aplicar para reducir este estrés también pueden ir variando. ¿Qué vamos a ver? Lo puntual, ¿sí? Lo más específico en cuanto a estrategias para regular este estrés. Lo primero es darnos cuenta, es el primer paso. Empezar a ser conscientes que el estrés que estoy sintiendo está suponiendo un problema. Estoy empezando a tener síntomas, ¿sí? Que me están haciendo sentir malestar a nivel físico, por ejemplo. Algo muy común es tener problemas ¿sí? Dolor de estómago, dolor de panza, ¿sí? O recurrentes dolores de cabeza o recurrentemente mucho cansancio, cansancio extremo, ¿sí? Entonces esto está empezando a ser un problema, están empezando a aparecer síntomas que antes yo no tenía y que ahora lo estoy sintiendo, tanto en mi cuerpo, ¿sí? Como en mi mente. Lo segundo tiene que ver con nuestros hábitos saludables. Y esto es en sí para todos, ¿sí? Para todos los seres humanos. Tenemos como 3 pilares que son sumamente importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo, tanto físico como mental, que tiene que ver con comer saludablemente, ¿sí? Y en lo posible, de manera adecuada. Hacer ejercicio, que equivale a una caminata de 30 minutos, ¿sí? En lo posible 3 veces por semana, todos los días. Y dormir, el hecho de dormir, descansar, ¿sí? Descansar bien. Es como los 3 pilares que más o menos debemos mantenerlos equilibrados para tener un buen funcionamiento.
otro que tiene que ver acá es con ordenar las preocupaciones. Vamos a ver que hay diferentes tipos de preocupaciones y las vamos a dividir. Vamos a ver qué preocupaciones están dentro de mi control y yo puedo hacer algo con eso. Y van a haber otras preocupaciones que están totalmente fuera de mi control, que yo no puedo hacer nada ante eso. Las preocupaciones que están dentro de mi control y yo puedo hacer algo al respecto, voy a elaborar diferentes estrategias, ¿sí?, a posibles soluciones y las voy a poner en marcha para que esas preocupaciones empiecen a ser problemas solucionados y dejen de aparecer recurrentemente en mi mente. Y en cuanto a esas preocupaciones que están totalmente fuera de mi control, que yo no puedo hacer nada ante eso, simplemente me empiezo a liberar. ¿Por qué? Porque muchas veces cargamos mentalmente un montón de preocupaciones que no tienen que ver con nosotros, que nosotros no podemos cambiarlas o que dependen de terceros. Es muy importante detectar qué tipo de preocupaciones estoy teniendo y si es algo que está dentro de mi control, poder buscar las mejores alternativas para poder solucionar ese problema y lo que está fuera de mi control, poder simplemente soltarlo, ¿sí? O delegarlo a la persona que sí puede cambiarlo. Me van a decir, todo esto, ¿no? Alimentación saludable, tener tiempo para salir a caminar, tener tiempo para descansar. Todo esto cuando estamos en función de cuidadores, trabajamos o estamos cuidando a un familiar, todo esto se hace muy difícil justamente porque aparece el tiempo ahí. El tiempo se hace muy corto y muchas de las cosas, cuando estamos cuidando, dejamos de prestarnos atención a nuestras propias necesidades y el tiempo se empieza a reducir cada vez más. ¿Qué vamos a ver como principal recurso acá? El gestionar el tiempo. Planear el tiempo que vamos a darle, ¿sí?, a la función de cuidador, el tiempo que vamos a darle a nuestro propio cuidado, ¿sí?, el descanso, las actividades que nosotros disfrutamos hacer y las actividades que no, ¿sí? Entonces vamos a tratar de alternar entre actividades agradables o actividades pesadas con actividades que, digamos, nos guste o no, ¿sí? Vamos a tratar de alternar eso y tomarnos vacaciones. ¿Qué implica tomarse vacaciones? Cambiar de ambiente. Cambiamos de ambiente, ya podemos tomarnos vacaciones, ¿sí? Podemos tomarlo de esa manera. Ahora, es muy fácil, ¿sí?, hablarlo, comentarlo, pero ¿cómo hacemos para gestionar este tiempo? Para justamente tener, por ejemplo, lo que vamos a ver, que es actividades agradables. Vamos a ver que las actividades agradables que nosotros podemos tener como recurso para disminuir el estrés pueden durar muy poco tiempo, muy cortito el tiempo. Ahora lo vamos a ver más adelante. Pero estas actividades son importantes porque nos van a ayudar a relajarnos y a continuar cuidando de forma adecuada. Entonces, podemos ver que estas actividades pueden ser muy sencillas y dependiendo obviamente lo que disfrute cada persona, ¿no? Que puede ser hasta dar un paseo, hablar con un amigo, ¿sí? Y tratar de ver, ¿no?, que estas actividades, así como las que coloco acá, son actividades muy sencillas que podemos llevar a cabo, ver televisión, visitar a un amigo, cocinar, escuchar música, hacer manualidades, leer, dormir una siesta, ir de compras, dar un paseo. Y entonces ahí aparece, ¿no?, mi preocupación, ¿no? Mi preocupación es que no tengo tiempo para disfrutar esas actividades agradables. Entonces, ¿está dentro de mi control? Esto sí está dentro de mi control. ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Qué puedo hacer? Y ahí veo mis diferentes variables. Puede venir un familiar, puede venir un amigo, puedo reducir las horas de trabajo para dedicarme a un trabajo que me guste o que disfrute, o puedo gestionar, ¿sí?, la cantidad de pacientes que hago para tener un tiempo libre para mí,
O puedo, si soy familiar, contratar de alguna manera un cuidador particular, o puedo gestionarlo a través de mi obra social, me cubre por unas horas que venga alguien y yo esas horas, aunque sean 2 horas, 1 hora, ¿sí? Me tomo ese tiempo para mí. Bien, entonces, estas actividades agradables también, que son tiempo para uno, muchas veces también las podemos agregar al propio cuidado también cuando lo hacemos con la persona, ¿sí? Si la persona que cuidamos también disfruta de ciertas actividades y es compartida con nosotros, como por ejemplo salir a caminar y lo puede hacer dentro de sus posibilidades, podemos también ahí hacer actividades agradables compartiendo también el cuidado, ¿sí? Podemos ir intercambiando eso también. Entonces, como les decía, barreras a la hora de hacer actividades agradables. ¿Sí? Es como son las primeras cosas que aparecen cuando decimos no tengo tiempo de hacer actividades. Vamos a ver que hay actividades de relajación, por ejemplo, que las vamos a ver ahora, que nos pueden llevar nada más que 5 minutos. Y les puedo asegurar que 5 minutos de una actividad de relajación nos cambia totalmente la actitud o la sensación que estamos teniendo en el cuerpo de malestar y puede ser un cambio. 5 minutos nada más. Sin energía, aunque suene contradictorio, muchas veces al hacer actividades que disfrutamos, cambiamos nuestra energía, ¿sí? Algo que nos parecía, ¿sí? Totalmente cansador o algo que no podíamos hacerlo, ¿sí? Antes, haciendo y disfrutando de esa actividad nos cambia totalmente la energía. O si vemos que estamos realmente sin energía porque no estamos descansando bien, ¿sí? Agregar ese gestión de tiempo en un buen descanso, ¿sí? En dormir, ¿sí? La cantidad de horas que nuestro cuerpo nos pide o que nuestro cuerpo necesita. Sin plata o sin dinero, no necesitamos dinero para hacer un montón de actividades, por ejemplo, salir a caminar, ¿sí? Salir a caminar a un parque cercano, a una plaza o algo que tengamos conectados con la naturaleza. Ahí no necesitamos el dinero, o sí, en algunas situaciones, pero es mínimo, ¿sí? Donde no tengamos que gastar. Y cuando no estamos de humor porque estamos muy cansados o no tenemos tiempo, ¿sí? Porque entre el trabajo, el cuidado y todo lo que conlleva el cuidado por ahí de una casa también, ¿no? No estamos de humor para hacer actividades que nos generen placer o nos generen disfrute. Justamente, ¿sí? Justamente ahí aparece otra vez algo muy contradictorio que justamente haciendo actividades agradables es que podemos cambiar nuestro humor, ¿sí? Nos cambia totalmente. Limitaciones físicas que también podemos tener. Vamos a ver que hay actividades para cada quien donde no requieran que nosotros no haya barreras ante eso, ¿sí? Podemos tener ciertas limitaciones, pero esas ciertas limitaciones se pueden adaptar a esa actividad que nosotros disfrutemos hacer. Y otra muy común es la sensación de culpabilidad, ¿sí? Sobre todo cuando la persona que cuidamos es nuestro familiar. No, esto no lo puedo dejar sola, o sea, yo soy la que me hago cargo. Esto de sentir que lo estamos abandonando, ¿sí? Vamos a ver que es muy importante que nosotros tomemos este tiempo para nosotros porque también forma parte del cuidado, ¿sí? Cuidar a una persona y ser un buen cuidador también requiere que nosotros podamos cuidar de nosotros mismos. Bien, vamos a ver que la importancia que tiene relajarse va a hacer que nosotros nos vayamos a sentir menos tenso, que podamos renovar nuestra energía, que podamos hacer las tareas y terminarlas más fácilmente y como les decía, no requieren demasiado tiempo. Yo les muestro acá 2 actividades, que son 2 actividades relajantes que podemos encontrar, ¿sí? A nivel de internet muy fácilmente, ¿sí? Que tienen que ver con la concentración en nuestra respiración, una respiración diafragmática, que podemos encontrarla googleándolo y nos va a decir también un paso a paso, y un ejercicio de relajación muscular, ¿sí? Que lo podemos encontrar como ejercicio de relajación muscular progresiva, lo podemos googlear y en todo caso, si al principio nos cuesta hacer esto, podemos tener una voz que nos guíe cómo hacer esta actividad.
Estas actividades nos van a ayudar a relajarnos. Simplemente el hecho de respirar, concentrar toda nuestra atención en la respiración. ¿Sí? Entonces imaginemos una situación, ¿no? Yo tengo que hacer las compras cotidianas, ¿sí? De lo que requiere el cuidado de la casa, el cuidado de familiar o también dentro de la tarea de mi trabajo y estoy haciendo una larga fila, me estoy tensionando porque no voy a llegar y estoy dejando mucho tiempo solo o sin cuidar a esa persona y me empiezo a tensionar. No puedo cambiar ahí, ¿sí? Que la cajera o en todo caso los clientes se vayan más rápido, pero sí puedo cambiar mi actitud ante eso. Entonces ahí puedo aplicar un ejercicio de relajación de respiración, ¿sí? Que es simplemente estar ahí en el momento presente y toda mi atención se va a concentrar en cómo respiro, ¿sí? En cómo el aire entra, en cómo el aire sale, simplemente eso. Para probar esto, podemos preguntarnos, ¿no? Antes de hacer alguno de estos ejercicios, preguntarnos del 1 al 10 qué tan tenso estoy y después cuando terminamos de hacer el ejercicio hacernos la misma pregunta, qué tan tenso estoy, ver si funciona. Como les dije, cada persona va a tener, ¿sí?, su forma y su manera de lo que puede aportarle como recurso y puede estar ahí haciendo una función realmente de relajación. Yo acá les puse, ¿sí?, el ejercicio de relajación que está guiado, está escrito. Muchas veces uno lo necesita guiar por una voz que nos dice, lo pueden encontrar muy fácilmente en internet, ¿sí?, que respiración, ¿sí?, o respiración guiada, ¿sí? Es un ejercicio que, como les dije, dura 5 minutos y lo que vamos a hacer en un primer momento es sentarnos en una silla, ¿sí?, asegurarnos de que estemos bien la espalda contra lo que es la silla, los pies bien, las plantas del pies bien apoyadas en el piso. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, es acercar nuestra mano a nuestro estómago, ¿sí?, y hacer inspiraciones contando hasta 4 y expirar contando hasta 8. Todo a un ritmo en el que ustedes se sientan cómodos, no que se queden sin aire o si tienen algún problema respiratorio, si les evoque todo lo contrario, ¿no? Una respiración en las cuales ustedes se sientan cómodos. Entonces van a prestar atención a esa mano, ¿sí? A cómo, ¿sí?, empiezan, digamos, nuestra panza, por así decirlo, ¿sí?, a expandirse y a achicarse, a contraerse, ¿sí?, con cada respiración. Entonces, todo nuestro pensamiento se va a concentrar en cómo estamos respirando, en cómo el aire entra y en cómo el aire sale. Y si aparecen otros pensamientos, lo único que vamos a hacer es simplemente despejarlos, ¿sí?, y volver a nuestra respiración. ¿Sí? Aparece cualquier pensamiento, vuelvo de nuevo a la respiración. Es un ejercicio realmente que cuando logramos hacerlo, ¿sí?, nos lleva realmente a relajarnos, ¿sí? Muchas personas lo utilizan antes de dormir también para poder calmar, ¿sí?, las ansiedades. En cualquier situación lo podemos aplicar porque simplemente necesitamos ser conscientes de nuestra respiración y nada más. Bien, vamos a ver que también algo que nos influye mucho, y como les venía diciendo, dentro de lo que es el estrés crónico, es el propio pensamiento. Muchas veces el pensamiento determina cómo nos sentimos. Entonces vamos a ver que van a haber diferentes formas de cómo lidiar con esas situaciones que nos estresan. Y podemos reaccionar, por ejemplo, tristes, enojados, sentirnos culpables. Entonces, esos pensamientos, ¿sí?, que los podemos catalogar como negativos, el solo hecho de pensar de esa forma nos produce un estado, ¿sí?, que nos hace sentir mal. Nos, nos cambia totalmente nuestro estado de ánimo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Es empezar a prestar atención, por así decirlo, a los pensamientos positivos, porque muchas veces cuando estamos totalmente llenos de estos pensamientos negativos, no dejamos entrar los pensamientos positivos y no dejamos tampoco lugar a que eso aparezca.
Y estos pensamientos negativos muchas veces aparecen como automáticos, ¿sí? Es automático, no es que nosotros estamos siendo conscientes de que estamos pensando todo el tiempo de esa forma. Una buena manera de aprender, ¿sí? A tratar de flexibilizar ese pensamiento es lo primero es darnos cuenta, ¿cómo estoy pensando? ¿Qué estoy pensando para sentirme de esta manera? Y ahí empezar a identificar estos pensamientos negativos. ¿Qué tipos de pensamientos negativos puedo empezar a detectar? Y acá yo les puse algunos ejemplos, ¿sí? Pueden haber muchos más y muchos más variados. Por ejemplo, uno es tengo que hacer todo yo solo. ¿Sí? Muchas veces esto, ¿no? Que somos la única persona, en caso de familiares, de hacer el encargado de cuidador. Todos mis demás familiares me dejaron a mí solo, ¿sí? Con hacerme cargo yo solo del cuidado. Bien, vamos a empezar a reflexionar con eso y ver y buscar flexibilidad en cuanto a ese pensamiento, ¿sí? Y sobre todo lo que genera también ese pensamiento, que muchas veces, obviamente, genera mucho enojo. Cuando la persona a la que cuido no está contenta, quiere decir que yo no soy un buen cuidador, ¿sí? Muchas veces eso aparece. Siempre tengo que estar disponible para la persona a la que cuido. No debería pensar en mis propias necesidades si quiero llegar a ser un buen cuidador. Nadie entiende lo difícil que es ser cuidador. Nadie puede cuidar yo, y entonces ahí nunca delego. La persona a la que cuido ha complicado mi vida desde que fue diagnosticada con demencia y no tengo tiempo para otros mientras hago de cuidador. Todos estos pensamientos son negativos y no flexibilizamos ante esto, ¿sí? Como les dije, muchas veces este pensamiento de nadie puede cuidar como yo, ¿sí? Hace que estemos rígidos ante eso, no podamos delegar, ¿sí? O muchas veces, ¿sí? Sentir la necesidad de, para ser buen cuidador o para cuidar bien a mi familiar, no puedo tener tiempo para mí porque me siento culpable, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la manera de empezar a hacernos frente a estos pensamientos negativos? Primero empezar a detectarlos, a empezar a cuestionarlos y a buscar vías alternativas de flexibilizar nuestra manera de pensar. Intentar cambiarlos o intentar flexibilizar esos pensamientos e empezar a prestar atención e incluir pensamientos positivos que nos ayuden a sentir mejor. Como por ejemplo, es normal que me tome un tiempo para alejarme, ya que puedo ayudar a crear un buen nivel de cuidados así, ¿no? Y esto es lo que se decía, un buen cuidador también es un cuidador que se cuida de sí mismo. Compartir mis sentimientos con otros me ayuda a aliviar la presión que siento. ¿Sí? Muchas veces nos aislamos, muchas veces no tenemos nuestro propio espacio para poder hablar, comentar. ¿Sí? Esto es muy importante, que podamos hablarlo, podamos decirlo, podamos tener un espacio, ¿sí? Para poder justamente compartir lo que me está pasando. Pedir ayuda a otros, como les mencionaba, ¿no? Esta carga que yo siento, pedir ayuda, buscar alternativas de ayuda, muchas veces no están los familiares, muchas veces no están amigos, ¿sí? Podemos buscar alternativas en cuanto, ¿sí? A situaciones tanto a nivel particulares o a nivel de obras sociales o a nivel, ¿sí? De persistencia, de grupos, de asistencia, donde nos pueden ayudar. Hay alternativas para cada eso, sí, conlleva un trabajo enorme, pero se pueden encontrar esas alternativas en pedir ayuda. Reservar un poco de tiempo para mí mismo me ayuda a dar mejores cuidados, esto que les decía, ¿sí? Si nosotros estamos cansados todo el tiempo, si nosotros vivimos estresados, nos vamos a enfermar y no podemos brindar, ¿sí? Un buen cuidado si nosotros estamos enfermos. Por eso es tan importante el cuidado de nosotros mismos y empezar a detectar las cosas que nos hacen sentir mal o las cosas que nos hacen estresar. Y esto que muchas veces aparece, ¿no? La demencia es una enfermedad, no soy culpable ni es culpa de nadie, ¿sí? La enfermedad aparece y
nadie tiene la culpa de esto, ¿no? Y entonces muchas veces esto, ¿no? Es ser conscientes de que muchas veces, obviamente a medida que avanza se vuelve más complejo y mucho más difícil, pero también tener como la certeza de que podemos encontrar, ¿sí?, diferentes formas, a pesar de lo difícil que es, de justamente encontrar un lugar para nosotros mismos, un tiempo, ¿sí?, como les decía, aunque sea de 5 minutos para tomarnos un relax, ¿sí?, o disfrutar de actividades tanto nosotros o cuando estamos cuidando, pedir ayuda, podemos encontrar alternativas para que justamente todo lo que nosotros sentimos nos pese menos y sea menos agobiante. Y para cerrar, ¿sí?, que tiene que ver con esto, que a veces no podemos cambiar los hechos que nos suceden, pero sí podemos cambiar cómo nos afectan. Y hay una frase, sí, conocida, que dice que no podemos cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar las velas para llegar a destino, ¿no? Y hay cosas que nosotros no podemos cambiar, ¿sí? Pero sí podemos cambiar en la manera en que esto nos va a afectar y de qué manera, ¿sí? Podemos empezar a flexibilizar tanto nuestro pensamiento y encontrar alternativas para sentirnos mejor y encontrar un tiempo tan necesario para nosotros, para el disfrute tanto de actividades, ¿sí?, agradables que disfrutemos de hacer o relajación, ¿sí?, que podamos tener para empezar a sentirnos mejor. Bien, esto es todo por hoy, ¿sí? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguien quiere... Voy a fijarme. Bien, nos vemos en nuestra siguiente charla, ¿sí? Espero que les haya servido y como les digo, cualquier cosa pueden hacer la pregunta a través del chat o, ¿sí?, en la siguiente charla. Bueno, Magali, buenas tardes y muchísimas gracias y Sí, la verdad que clarísimo, se entendió todo. bien, bueno. Muchas gracias por participar. Nos vemos. Que tengan una muy buena tarde.